Hola, bienvenidos a su canal Armando Guisos. Pues como ven, ya nos estamos acercando a la temporada de Cuaresma. Los marisquitos, los coctelitos, todo lo que tenga que ver con pescado. Así es, bueno, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita, gente hermosa. Pues aquí estamos arrancando oficialmente aquí en el canal de Armando Guisos, ya con lo que es toda la temporada de Cuaresma, y pues nos vamos a lanzar a prepararles unos platillos de acorde y de acuerdo a la temporada. ¿Vale? Así es, entonces pues comenzamos, ¿no? Ya. Así es, arrancamos. Bueno, y nos vamos de una con los ingredientes que vamos a requerir el día de hoy. El día de hoy nos vamos a reventar unos pescados empapelados al estilo de aquí de nosotros, Armando Guisos, ¿sale? Y lo que requerimos de los ingredientes para este pescadito empapelado, pues ahora sí que la estrella del pescado empapelado son las mojarritas, miren, ya bien previamente limpias, lavaditas, pescado, champiñones, verduras, ya corte juliana, verduras aquí mixtas, zanahoria, chayote, coliflor, brócoli, chile de rajas, tomate rojo, cebolla, epazote, hierba santa. Miren, les presumo, nosotros tenemos una planta acá atrás de casa, en su casa, de hierba santa, margarina, sal condimentada, la que nosotros consumimos, preparamos acá nosotros, y mayonesa, ¿sale? Entonces con esto vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos ya, vamos a preparar nuestro primer pescadito empapelado, ¿sale? Aquí tenemos la mojarrita, tenemos mayonesa, vamos a agarrar un poquito de mayonesa, tenemos papel aluminio, mire, le da mucho sabor, lo deja bien hidratadito, mucho sabor, y las hojas de hierba santa, mira, nosotros la doblamos para que podamos manipular bien. Aquí tenemos la hoja de hierba santa y vamos con nuestro pescado. Aquí nuestro pescado lo vamos a sazonar con la sal que nosotros ya preparamos, la sal que ya te hemos dicho cómo es. Le hicimos unas ranuritas acá, unas rajaditas del pescado. Sal tiene que ser generoso. ¿Por qué? Porque al momento de ponerlo a cocer se pierde un poquito la sal por todo lo que lleva los juguitos, ¿vale? Ya tenemos aquí, entonces aquí en nuestro pescado le untamos igual mayonesa. Generoso con la mayonesa, que salga. No te preocupes, que mucha grasa, no, con toda la verdurita que nosotros le ponemos, se equilibra todo eso. Bueno, le vamos a poner un poquito de verduras. Como te dije, aquí tenemos chayote, zanahoria, poquito, un brócoli, y ponemos un poquito de champiñones. Todo esto le da mucho sabor. Y las rajitas de chile. Ahora sí, esto no importa que se te riegue. Y ahorita que ajustemos el papel, ahí se va a apretar muy bien todo. Aquí tenemos nuestro pescadito, lo hacemos a un lado, movemos tantito para ponerle también mayonesa a nuestra hoja de hierba santa. Todo esto generoso con todo lo que le vas a poner. Mientras más, mejor. Va a salir más rico tu pescadito, vas a ver. Bueno, y colocamos nuestro pescado y empezamos a untarle mayonesa. Te digo, no pasa nada que si lo ves mucha mayonesa es muy grasoso. No te sale muy grasoso por todo lo que sus juguitos de la verdura, todo eso no se siente tan grasoso después. Ahora sí, nos vamos con su epazote. Epazote le da mucho también, mucho sabor, ¿sale? Ya que tenemos aquí nuestro pescadito empapelado, vamos a agarrar margarina y rallamos. Le vamos a poner unas capitas de margarina.
Todo esto le da mucho sabor. Ahora sí vamos a envolver nuestro pescadito. Esto es muy práctico porque el aluminio te permite moldearlo muy bien, manipularlo muy bien. Tiene que quedar bien selladito para que no se nos vaya a escapar juguitos ni nada de eso. Bien selladito. Esto no necesitas hornearlo, todo lo vamos a hacer en la estufa, ¿vale? Ahí en la estufa no hay problema, se te cose muy bien tu pescado. Mira, queda bien selladito. Vamos a irlo aquí poniendo y nos vamos con otro. Va de nuevo, ¿sale? Si no tienes un comalito, lo puedes hacer en un sartén. Da igual, al final de cuentas. Si no tienes el comal, igual las puedes hacer así, las puedes hacer horneadas. Si tienes un horno, adelante. Vamos a esperar a que caliente bien. Esto no tarda mucho, son de 10 a 15 minutos aproximadamente para que queden bien cociditas. Quedan así como al vapor, bien rica, hasta muy saludable, nutritiva. Te digo, no por la mayonesa que se ve que le estamos poniendo mucho, no, en realidad, al final de cuentas, como que el mismo vapor lo deslava, pero el pescado absorbe todo ese sabor de la mayonesa, la sal, los champiñones, la margarina, el epazote, la hierba santa, todo eso le da mucho sabor y te queda bien rico. Ahorita vamos a poner a cocer y aquí tenemos dos preparaditas, bien selladitas. Tienes que dejarlas bien selladitas para que no se te escurra también el juguito. Y otra para que no salga el vapor y se logre cocer bien todo el pescado. La carne de pescado se cose muy rápido, así que te digo que son de 10 a 15 minutos. Vamos a poner estas dos mientras y vamos a preparar las demás. Lo que te recomiendo cuando las tengas así, tienes que taparlas, ¿sale? Para que vaya el mismo caliente, el vaporcito vaya cocinando, vaya cociéndolas por arriba también. Vamos a darle vuelta a nuestro pescado, como ves, ya se siente bien caliente. Vamos a apoyarnos con algo. Oye, se oye que hierve, ¿verdad? Está hirviendo, es todo el juguito que está soltando. Vamos a darle vuelta. Son 7 minutos que lo dejamos, 7 minutos. Ahí tú te puedes apoyar con algo más si tienes en casa. Mira, qué rico se hace. Está humeando, mira. Qué rico. Aquí tenemos ya preparando las otras. Si quieres también le puedes poner, mira, donde tienes, le puedes poner juguito de chile. Tú la estás preparando con verdurita, ¿va? Pero si hay personas que no les gusta así, que quieren con verdura, lo pueden poner el puro pescadito nada más. Puro pescado, le puedes poner puro pescado. Lo que lo vamos a agregar son tus rodajas de tomate. Es lo que teníamos ahí, nuestro tomate preparado. Nuestro tomate y cebolla. Todo esto, todo lo que tú le agregues, eso le da mucho sabor. Aquí tenemos ya le pusimos nuestra margarina, tomate, cebolla y ahora sí envolvemos. Nos vamos con el preparado de la última. Si te diste cuenta, al inicio del video te dije que llevaba tomate, íbamos a ocupar tomate y cebolla. Pero bueno, aquí omitimos el tomate y la cebolla en las primeras dos porque algunos integrantes aquí de la familia no comen el tomate y la cebolla. Entonces así que las primeras no le pusimos, pero las demás sí. Sabroso. Nos vamos con el pescado, la última y nos vamos. La caminera, su salecita, mira. Te digo, este también es al gusto, ¿sale? Algunos de ustedes no comen mucha sal, algunos sí comen algo saladito, pero aún así, no, si lo ves con mucha de sal, no, al final de cuentas no.
Como que se lava, ¿no? A la hora sí, el mismo vaporcito hace que se lave y todo quede en el juguito. Así que nos vamos con la última. Tus rodajitas de tomate y cebollita. Sus champiñones. Ese también es opcional, ¿no? Es opcional si quieres. E incluso si tú quieres, a unas lo que puedes hacer es ponerles queso también, queso manchego o quesillo, les puedes poner queso y te van a salir fundiditas, gratinadas. Y sus hojas de epazote. Te digo, todo esto le da un sabor impresionante. Bueno, te digo, antes su mantequilla margarina. Está fuerte el olor aquí. Ya huele el pescadito, huele muy rico. Mira todo lo que lleva y sus hojas de epazote. Si quieres también le puedes poner una pizquita de sal a tus verduras. ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a empacar. Bueno, miren, aquí tenemos ya nuestros pescaditos. Son los dos primeros que metimos. Vamos a sacar el primero. Este es un platillo muy práctico, muy fácil, rápido, nutritivo, saludable y de acuerdo a lo que es la cuaresma. Muchos aquellos que no comen carnita en esta temporada, pues bueno, pues se puede dar una opción. El pescadito empapelado es muy sabroso. Si no lo quieres hacer con una mojarra, por aquello de las espinas, que no te gusta la espina, lo puedes hacer con filete de pescado, filete de tilapia, de mojarra. Con eso también lo puedes hacer. Igual los mismos ingredientes, su mayonesa, su sal condimentada, esa te digo muy sabrosa, mayonesa, tus verduritas. Si quieres hasta le puedes agregar queso también, quesito. Y ya muy rico de acuerdo a esta temporada, ¿sale? Ahorita vamos a irnos con la disgustación. Vamos a ver cómo nos quedó. Nos llevó, te vamos a hacer 15 minutos hacerlo. Huele riquísimo, Mira. Uy, está bien cocido. Mira qué rico. Ahorita vamos a disgustar con todos ustedes. Bueno, ya con esto llegamos a la culminación de nuestro video. Algo muy rápido, muy práctico. Este es un video cortito. Miren, podemos verlo cómo queda bien cocidito. Todo aquí podemos, nuestra hojita de hierba santa. Miren, todavía sale el humito. Queda bien cocidito todo, bien cocidito. Y nos vamos con lo mero bueno para que nos envidien la disgustación. Y vamos a darle aquí. Primero las damas. Y ahora sí que como dijiste tú, ahorita empieza la temporada de que muchas personas no quieren comer carnita. Entonces esto es un buen platillo, bien fácil, bien rápido, no se lleva mucho. Y al vapor, todo al vapor, cocinadito ahí en la estufa. Te digo, si no tienes un comalito, puede ser en un sartencito y ahí lo puedes poner. Igual y tienes razón. Miren, se coció la verdura. No, y tienes razón. Queda bien no cosita. Salió ni salado, salió bien el sabor. Bien rico. Y ahora sí que nos vamos a ir con todo. Vamos a empezar una serie de videos así, de acuerdo. Vienen ceviches, aguachiles. Espérenos, se vienen videos muy... Aguachile es mi preferido. Muy bueno. Ya quiero ver ese video. Miren la carnita. La verdad está muy rico. A mí me encanta lo que es el pescado empapelado. Nada más que ahorita le agregó, Armando otros ingredientes que la verdad quedaron bien sabrosos. Muy rico y todo se cose. Miren, todo al vapor. Sí, bien cocidito, bien cocidito. Nos llevó exactamente 15 minutos. Más a 7 minutos de un lado, 7 minutos de otro. Tiene que estar bien selladito para que no se salen los jugos y todo el jugo vaya a quedar en el sartén o en el comal. Todos los juguitos están acá. Muy rico, te digo, todo bien cocidito. Toda la carne bien cocidito. Mira, si ves, todavía está humeando. Quedó muy rico. Anímate a prepararlo, un platillo saludable, de acorde a la temporada. Y pues ahora sí que
ya con esto nos vamos a despedir. Pues sí, agradecerles también que seguimos siendo más, y pues que se sigan suscribiendo, compartiendo. Así es, dándonos, regalándonos un like. Muchas gracias por a todos aquellos que nos regalan una manita arriba, como dicen, ¿no? Un like, gracias de todo corazón. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por los que se han suscrito y por los que no, adelante. Vamos a estarle compartiendo, te digo, videos caseros, videos muy prácticos. Algo a veces también cocinar con lo que tú puedas tener en tu refrigerador, que a veces no quieres ir a comprar, no quieres salir de casa, lo que tengas, a ver, con esto cocinamos. Aquí también así lo hemos hecho, a veces no queremos salir y hay unos desayunar unos huevitos con lo que tenemos en casa, hay un desayuno. Próximamente también, pues vamos a tener un evento por ahí, un evento de brochetas y vamos a grabarles un poquito para que vean de lo que también hacemos con eso. Y de pues, todas maneras que te dejen los comentarios para ver cómo ellos preparan también sí, también el pescado que tú le pones, que tú para le que haces. nosotros lo podamos hacer y probarlo, fue diferente. Eso sí. Y bueno, ya con esto nos despedimos y que no nos queda más que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y ánimo, no estamos solos, Gracias. Vamos para adelante.